Saludamos a todos los televidentes, radioyentes e internautas en este día, martes 17 de junio, cuando por la gracia de Dios estamos aquí nuevamente para compartirles otro estudio más de la lección de escuela sabática. Pido a la jovencita Amy Dimas, nuestra editora y productora del Ministerio Advenimiento TV, que nos comparte el versículo de memoria. El versículo para memorizar de hoy, martes 17 de junio del 2025, lo encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 14 y versículo 6. Y dice así: Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nuevamente, Juan 14:6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y bueno, este ha sido el versículo de hoy, martes 17 de junio. Esperamos que todos se lo puedan memorizar. Que el Señor les bendiga. Y ahora mi hermano Ramsés, desde West Palm Beach, en el estado de Florida, está listo para ayudarme a compartir el estudio de la lección de este día. Hermano Ramsés, gracias por ayudarme. Bienvenido. Muy buenos días, pastor, y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que vayan a ver estas lecciones de escuela sabática. Para mí es un privilegio participar en la grabación y en la producción de estos mensajes que el Ministerio de Iglesia Advenimiento presenta cada día, cada semana, para bendición de muchos hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de estas diferentes plataformas. Como siempre, yo siempre hago la invitación porque creo en este ministerio, Iglesia Advenimiento, y les invito, hermanos y amigos que nos escuchan, no se olviden de apoyar económicamente a través de sus diezmos, ofrendas y donaciones la obra que aquí se hace en este ministerio. Recuerden que aquí se hace la obra médico-misionera en forma gratuita. Yo creo que este es uno de los pocos ministerios, o cuidado si no es quizás el único, me atrevería a decir, que yo conozca que hace la obra médico-misionera en forma gratuita. Por eso, mis hermanos, el propósito es que con nuestros diezmos, ofrendas y donaciones participemos en que nosotros podamos apoyar esta obra que muchas almas necesitan para el saneamiento de las enfermedades. Y también, por supuesto, no se olviden que también tenemos las diferentes plataformas que tiene la Iglesia de Advenimiento, como son los 4 canales de televisión y la radio, que demandan de una gran inversión económica. Así que por eso, mis hermanos, les rogamos que apoyen a través de sus diezmos, ofrendas y donaciones esta maravillosa obra que se está haciendo, y también la construcción de ese puesto de avanzada, de esa escuela de Madison, que va a servir de escuela para muchos misioneros. Así que, pastor, sin más preámbulos, vamos entonces a tener la oración. Amante Padre que mora en los cielos, en esta nos congregamos a ti, Señor, en oración, para darte gracias por la oportunidad que tú nos das de poder presentar tu palabra a través de estos medios de comunicación. Señor, te rogamos que tú nos des sabiduría, que no sean palabras nuestras, sino sean tus palabras las que tú pongas en nosotros, y que estas lecciones de escuela sabática puedan ser de gran bendición para todos aquellos que las escuchen. Gracias, Señor, por esta bendición. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. Ayer nosotros vimos cómo Lázaro se enfermó y las palabras y acciones de Cristo durante los días siguientes sin duda fueron difíciles de entender para María y Marta. Pero hoy vamos a ver cómo la decepción se convirtió en esperanza. Esa decepción de que Cristo no llegara, hermanos y hermanas, el autor dice que se convirtió en esperanza. Hermano Ramsés,
¿Qué mensaje atemporal, pregunta el autor de esta lección, podemos extraer de la forma en que Cristo manejó la compleja secuencia de acontecimientos que rodearon la enfermedad de Lázaro? Bien, para contestar esta pregunta, vamos entonces a buscar en nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 11, y vamos a leer los versículos del 7 al 10 para poder leer un contexto completo. Y dice así: Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿No tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Interesante, hermanos y amigos que nos escuchan, la respuesta que le da el Señor cuando primeramente Jesús le dijo a los discípulos, ¿verdad? Como lo dice el verso 7. Vamos a Judea otra vez. O sea, ¿por qué Jesús iba a ir a Judea? Era porque iba a visitar a Lázaro. Ya nosotros sabemos que Lázaro había fallecido, pero los discípulos no lo sabían. Pero fíjense ustedes cuando Jesús le dice que, que ellos iban a ir para Judea, ¿cuál fue la respuesta que le dieron los discípulos a Jesús? Rabí, los judíos procuraban apedrearte allá en Judea. Ahora vamos, pretendes tú que nosotros vayamos allá. Pero fíjense, hermano, la respuesta que le da el Señor Jesús a los discípulos. ¿No tiene el día 12 horas? Y fíjense lo que dice: el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza. ¿Por qué? Porque no hay luz en él. Es decir, mis hermanos y amigos que nos escuchan, el Señor dijo esto, ¿por qué? Porque el Señor sabía desde un principio lo que iba a ocurrir y por lo tanto él no tenía temor de que lo iban a apedrear, porque él iba a cumplir una misión y nada más y nada menos que era resucitar a Lázaro, que había muerto. Pero los discípulos no lo sabían. Ahora, imagínense ustedes, hermanos, eh, como se ha dicho en las lecciones anteriores, ¿por qué Jesús, el Señor, se tomó cuando él supo que Lázaro estaba enfermo? ¿Por qué se demoró 2 días más? Hermanos, porque sucede que esa enfermedad, como lo dijo Cristo, ¿verdad? Es para gloria de Dios y por lo tanto el Señor se iba a glorificar en la muerte de Lázaro. ¿Por qué? Porque en la próxima lección de la próxima semana se va a ver la resurrección de Lázaro, ese gran milagro que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en resucitar a Lázaro. Por lo tanto, cuando él le dijo, no tiene el día 12 horas, o sea, el que anda de día no tropieza, pero el que anda de noche anda en tinieblas. O sea, el Señor sabía que no le iba a pasar absolutamente nada y por lo tanto él iba a cumplir una misión y por supuesto su Padre Celestial lo iba a proteger en esa misión de ir a resucitar a Lázaro, porque era para que el nombre de Dios fuese glorificado y para que muchos creyeran en él como un ser divino, como el Hijo de Dios. Efectivamente, el Señor supo manejar la complejidad de los acontecimientos que estaban rodeando la enfermedad de Lázaro y todo en su tiempo, todo a la manera de él, las cosas se iban a hacer. Los discípulos no entienden, hasta les parece como imprudente de parte del Señor de querer ir a Judea, donde él sabe que allá lo quieren matar. Los discípulos, en su manera de razonar, creo que hasta pensaron, esto es presunción de fe, porque está mirando el peligro y todavía quiere ir allá. Parece que no es tan sabio, porque escrito está que el sabio ve el mal y se aparta.
pero él está buscando el mal. Aparentemente los discípulos, en su manera de razonar, pues como que son más razonables que Jesús, más prudentes, y le están haciendo saber de que se cuide, que por qué él tendría que ir allá cuando sabe que allí lo quieren matar. Y el Señor, como bien lo ha explicado mi hermano Ramses, contesta de esa manera, atemporal, como dice el autor, donde el tiempo está todo bajo el control de Dios y no de los hombres. Y en el tiempo de Dios, Él va a ir a hacer la obra y por lo tanto, como Dios tiene el control, Él, él sabe que mientras anda haciendo la voluntad de Dios y no le ha llegado su hora, nada le va a pasar. Saben, hermanos, que esto es bien difícil lo que voy a decir, pero hay veces cuando nosotros, bien interesante, cuando se trata de hacer la obra de Dios, nos cuidamos demasiado, demasiado nos cuidamos. Y decimos, no, no podemos ir. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado que tal o cual compromiso lo he diferido o inclusive lo he cancelado porque supuestamente me estoy cuidando. Alguien podría decir, no, pastor, pero tiene sentido porque usted sabe las cosas como están y cuídese, mire, no se exponga. Bueno, hermanos, pero Jesús me está enseñando aquí. Si tú sirves a Dios y estás seguro de la misión que estás haciendo, el día tiene 12 horas y durante el día esté claro, no hay ningún problema. Es en la noche cuando te tienes que cuidar. Y lo que Jesús estaba diciendo era, para mí la noche no ha llegado. La noche para mí será cuando yo muera. Ahí terminó mi día. Pero mientras el día tiene 12 horas, no hay por qué tener miedo. Yo estoy bajo la protección de mi Padre y yo tengo que ir. Ellos para nada se acordaban de lo que el Señor tenía en mente, que le habían dicho que tenía que regresar. Bueno, hermanos y hermanas, pero ahí aprendemos una lección. Cuando en calidad de hijos de Dios, dije, nos cuidamos demasiado y a veces no queremos ir ni a la iglesia. Yo comentaba a los hermanos el sábado pasado en el sermón de una hermanita que para el COVID se cuidó demasiado y no quería ir ni a la iglesia. Porque las noticias, los medios de comunicación te hacían creer de que tenías que guardar distancia de 10 pies uno del otro y no más de tantos en el templo porque te podrías contaminar. Pero ¿cómo iban los aviones? ¿Cómo iban los aviones? ¿Iban sentados la gente a distancia de 10 pies uno de otro? No. Y los aviones iban llenos. No había allí, como que no tenía sentido. ¿Cómo es que te puedes infectar en la iglesia? Y te tienes que sentar a 10 pies, pero en el avión, ahí sí te permiten que te vayas hacinado. ¿Cómo que no tiene sentido? Y luego, ¿cómo es que te puedes infectar en la iglesia? Pero de todas maneras, tú siempre vas a Walmart, tú siempre vas a la tienda a comprar. Entonces, ¿de dónde viene eso que en la iglesia te vas a infectar? Y muchos hermanos, cuidándose demasiado, se privaron de asistir al templo. Y los pastores cerraron los templos, siguiendo la agenda. ¿No sabían que estaban siguiendo una agenda? No sé si sabían. Yo desde un principio supe que eso era una agenda. Y yo no cerré la iglesia, más que cuando el gobernador por ley dijo se tiene que cerrar para una cantidad de gente grande. Pero
unos 10 pueden llegar y la cerramos un sábado. Y digo cerrarla en el sentido de para todo el mundo, pero culto hubo, ahí habían 10 hermanos siempre y solo fue, creo, un sábado. No me acuerdo si uno o dos sábados, pero después se abrió. Muchos decían que imprudente este pastor. Miren, no usa mascarilla. Y miren aquí, miren allá. Porque al igual que los discípulos, ellos sabían de que yo no estaba cuidándome y yo no estaba cuidando a los hermanos. Pero una hermanita que muy, digámoslo así, invadida por la prensa, por las noticias, pues aún sabiendo que la iglesia estaba abierta, ella no, hermanos, ella se mantuvo en su casa y dijo, no, yo no voy a ir a la iglesia porque ahí me voy a infectar y que esto y lo otro. Pero ¿qué sucedió? Se infectó y se infectó bien feo. ¿Y dónde se infectó? En su casa. Y cuando llegó el miércoles dio testimonio y dijo, hermanos, me cuidé demasiado hasta de no venir a la iglesia porque me podía infectar. Y miren, me infecté en la casa. Ahí entendí, dijo, que yo nunca debía haber dejado de venir a la iglesia. Hermanos, el Señor lo que nos está diciendo es, no tiene el día 12 horas. No es en la noche cuando la gente más se tiene que cuidar de andar saliendo o de andarse exponiendo. Yo estoy todavía en el día de 12 horas y yo estoy haciendo la labor de mi padre. Y por lo tanto, mi padre, mi padre me va a cuidar. Ahora, si haciendo la obra ya mi padre permite que algo me pase, pues ya fue algo que él lo permitió con algún propósito. Es interesante, hermanos, cuando uno analiza a fondo las respuestas de Jesús ante las sugerencias de cuidarse del peligro. ¿Cómo nos ayuda esto para ser coherentes en cuanto a lo que decimos profesar, que supuestamente es fe, pero que evidenciamos que realmente no la tenemos? Hoy en estos días aquí en Estados Unidos, con las deportaciones que están ocurriendo, con las redadas, hay hermanos que están razonando de la misma manera que el COVID y dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia ahorita porque tengo miedo que yendo para la iglesia haya un retén y por allí me aparten. Pero ese hermano que está diciendo eso va a trabajar en la semana. ¿Y por qué no usas tu mismo razonamiento allí? Si tú no puedes salir el sábado a la iglesia porque tienes miedo, entonces no salgas en la semana. Pero en la semana tú vas a la tienda, a veces tú vas a recoger a tu niña a la escuela, o tú vas a poner gasolina, o incluso te vas a trabajar. Entonces, ¿cómo es posible que allí te arriesgues y ahí no usas el argumento que usas cuando se trata de ir a la iglesia el sábado? Entonces, hermanos, recuerden lo que Cristo está diciendo. Si andas haciendo la voluntad de Dios, si estás haciendo lo que Dios te manda, no tengas miedo porque el día tiene 12 horas. Y en el día no se tiene miedo, dando a entender que Cristo está con nosotros y vamos a adorar su nombre, vamos a hacer obra misionera. Y hermanos, allí no hay por qué tener miedo. Básicamente Jesús, eso es lo que le está diciendo a los discípulos. Y el don de profecía, hermano Ramsés, ¿cómo se une a esto para que podamos todavía ampliar más el concepto? Bien, dice el libro La Educación Cristiana, la página 240, dice lo siguiente. Los que podrían haber sido colaboradores de Cristo y que, sin embargo, han despreciado a los mensajeros y su mensaje, perderán su rumbo, andarán en tinieblas, no sabiendo en qué tropiezan. Los tales están destinados a caer engañados por los errores de los últimos días. Su mente se halla preocupada con intereses subalternos y pierden la bendita oportunidad de llevar el yugo con Cristo y ser obreros juntamente con Dios. Qué interesante, o sea, de qué manera, como lo está diciendo el pastor, ¿verdad? De qué manera nosotros podemos caer en las tinieblas. En este caso se está refiriendo a aquellos que rechazan el mensaje.
¿Cuántas almas no hay que visitan nuestras iglesias y más tarde salen hasta hablando mal de nuestras iglesias por el mensaje que se predica? Hermanos, no, nuestro mensaje no es para hacerle daño a nadie, no es un mensaje de odio, más bien es un mensaje de amor. Cuando nosotros amonestamos a la iglesia, la amonestamos, es para que anden por el camino correcto, es para que anden de día y no de noche, así como lo estábamos hablando hace un rato. Hermanos, pero ¿qué sucede cuando se rechaza la verdad? Hermanos, la mente cae en confusión y nosotros sabemos que confusión es Babilonia. ¿Y cuántos hoy día no hay que están en ese estado babilónico, en ese estado de confusión? ¿Por qué? Porque han rechazado la amonestación, porque han rechazado el mensaje. ¿Cuántos líderes hoy día que han rechazado el mensaje de salvación y andan predicando un mensaje que no es un mensaje de salvación, que es un mensaje como para complacer los gustos de una congregación que está prácticamente en apostasía, una congregación que no quiere conocer la verdad, que aman más las tinieblas que la luz admirable? Qué triste, mis hermanos. Pero por eso, volviendo al punto que estamos estudiando en relación de lo que había dicho el pastor, en relación a que como el Señor cuando les dijo a los discípulos que vamos a Judea otra vez, y los discípulos se habían quedado, pero bueno, ¿cómo? Si te van a apedrear allá, tu vida corre peligro, así como lo acabamos de mencionar. Hermanos, el Señor sabía que nada de eso le iba a pasar porque Él estaba cumpliendo una misión. Él no tenía temor. Y eso tampoco es presunción. Hermanos, lo mismo ocurre como lo estaba diciendo el pastor. Si ponemos en primer lugar el trabajo, ponemos en primer lugar todas nuestras cosas seculares, pero ¿qué tal de la iglesia? ¿Qué tal cuando nosotros vamos a hacer la obra misionera? Entonces tenemos miedo de salir porque nos van a deportar o por una enfermedad o lo que sea. ¿Cuáles son nuestras primeras prioridades? ¿Hemos puesto en primera prioridad al Señor? Si hiciéramos eso, estuviéramos en la luz y no en las tinieblas. Dios nos cuidaría por más que estemos en un ambiente de máxima peligrosidad. Si tenemos que cumplir una misión y si el Señor nos ha mandado a ese lugar para presentar su palabra, para hacer la obra misionera, Dios, mi querido hermano y amigo que me escuchas, te va a cuidar así estés pasando por el lugar más peligroso de este mundo. El Señor, si tenemos la fe, el Señor nos va a cuidar a donde quiera que vayamos. Y sin duda, la cita del don profético que mi hermano Ramsés leyó, el autor la puso para respaldar la parte del verso 10, donde dice de que, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. El don de profecía está diciendo acá que los que tropiezan, los que andan en tinieblas, son aquellos, dice, que desprecian el mensaje. El Señor dice, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, el autor pone esta cita. Personalmente yo hubiera puesto otra cita, pero él la pone para sin duda en la frase de que tropiezan los que andan en tinieblas, puedan, puedan mirar los que leen la lección, los que la estudian, de que también se puede andar en tinieblas y tropezar cuando se desprecia el mensaje. Y allí entonces las personas caen, dice lamentablemente, en el engaño que se propaga en estos días y hasta aún, hasta aún su mente llega a preocuparse con intereses subalternos y pierden la bendita oportunidad. Como digo, yo hubiera puesto otra cita para respaldar el punto, pero el autor lo hace para enfatizar o respaldar la parte de que los que andan en la noche tropiezan. Bueno,
En el estudio de una lección, ustedes saben, cada quien puede destacar un punto y un servidor destacó algo distinto porque la respuesta de Jesús es basado en la observación que le hicieron los discípulos de ir otra vez a Judea. Pero hermano Rancés, qué asombrosa revelación estaba dando Jesús a sus discípulos y cómo interpretaron ellos sus palabras cuando les contestó de esa manera que hemos leído. Bien, la respuesta la tenemos en el mismo Evangelio de Juan, ya que esta lección tiene que ver con el Evangelio de Juan. Vamos en esta ocasión a leer en el capítulo 11, versículos 11 y 12, que dice así. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Como ya les había dicho, mis queridos hermanos y amigos, los discípulos ignoraban de que Lázaro había fallecido, pero el Señor sí lo sabía desde un principio. Es más, el Señor se había quedado 2 días más para esperar que Lázaro falleciera. Pero fíjense con qué palabras el Señor le dice a los discípulos, dice que nuestro amigo Lázaro duerme y yo voy a qué? A despertarle. Ellos no entendían que Lázaro ya había fallecido y que él iba a resucitar a Lázaro. Y ese iba a ser, de hecho, está considerado uno de los milagros más grandes que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús, y a partir de ese milagro muchos creyeron en él. O sea, era como para dejar eh, asentado la divinidad de Jesús, para que muchos creyeran. Bueno, quizás no eran muchos los que iban a creer, pero los que creyeron se convencieron de que Jesús era el Mesías que ellos estaban esperando. Por esa razón, hermanos, esas fueron las palabras que Jesús le dijo a los discípulos. Y después más adelante vamos a ver cómo se desarrolla esta historia que nos deja muchas lecciones para cada uno de nosotros. Y así nosotros vemos cómo Jesús compara la muerte a un sueño. Es decir, cuando una persona muere, queda en un estado de inconsciencia, no recuerda nada, su memoria es puesta en el olvido y él está allí dormido, pero es el sueño de la muerte, un sueño que solo Cristo puede hacer que se interrumpa a través de el despertar que Cristo hace y que solo Él tiene el poder de hacerlo y que lo hará en la mañana gloriosa de la resurrección. Los discípulos entendieron de que si estaba dormido entonces pues sanaría, pero no. El Señor realmente, dice el apóstol Juan, les estaba hablando de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. El don de profecía va ahora a ayudarnos a entender más. Voy a leerlo para ustedes. Dice, dicho esto, díceles después, Lázaro nuestro amigo duerme, mas voy a despertarle del sueño. Lázaro nuestro amigo duerme. Cuán conmovedoras son estas palabras, cuán llenas de simpatía. Mientras pensaban en el peligro que su maestro estaba por arrostrar yendo a Jerusalén, los discípulos casi se habían olvidado de la familia enlutada de Betania, pero no así Cristo. Los discípulos se sintieron reprendidos. Les había sorprendido que Cristo no respondiera más prontamente al mensaje. Habían estado tentados a pensar que él no tenía por Lázaro y sus hermanas el tierno amor que ellos le atribuían y que debiera haberse vuelto rápidamente con el mensajero. Pero las palabras, Lázaro, nuestro amigo, duerme, despertaron en ellos los debidos sentimientos y quedaron convencidos de que Cristo no se había olvidado de sus amigos que sufrían. Y quiero llamar su atención que cuando Cristo dijo, Lázaro, nuestro amigo, duerme, les hizo saber a ellos de que también Lázaro era amigo de ellos. Porque cuando Jesús se quedaba en Betania, sin duda también se quedaban allí
sus discípulos. Así que les está haciendo saber a ellos que Lázaro es nuestro amigo. No solo es amigo de Jesús. Y por lo tanto, los sentimientos, dice, se despertaron y vieron de que realmente el Señor no se había olvidado. Pero hermano Rancés, explica qué significaban realmente las palabras de Cristo, por favor. Bien, vamos a contestarlo a través del Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 13 y 14, que dice lo siguiente. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Y el versículo 14 dice, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto. O sea, todavía los discípulos, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan, ellos todavía creían que Lázaro estaba reposando del sueño, me imagino yo, que le producía la enfermedad que él estaba padeciendo en ese momento, y que el Señor iba a despertar a Lázaro. Cuando ellos escucharon que el maestro les dijo que él iba a despertar a Lázaro del sueño, ellos se imaginaron de que lo iba a sanar, así como Jesús sanó tantas enfermedades en su ministerio de 3 años y medio. Pero ellos nunca se imaginaron que Lázaro estaba muerto. Y por eso es que el Señor Jesús le dijo aquí en el verso 14, entonces Jesús les dijo claramente, o sea, les tuvo que explicar claramente que Lázaro había fallecido y que por lo tanto él iba, ¿verdad? Allá a Betania a despertar a Lázaro, es decir, a resucitarlo de la muerte, para gloria de Dios. Pero me llama la atención cuando dice que me alegro, me alegro por vosotros. Bueno, esto lo vamos a ver en el día de mañana, pero claramente se mira que el Señor tenía un plan con ellos y con todos los que estaban dolientes, con todos los que inclusive eran vecinos o conocidos de Lázaro. El Señor tenía un plan con todos ellos y por eso es que está explicándoles a los discípulos para que sepan que ahora al ir, Él va a cumplir lo que dijo. Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ahora saben que Lázaro está muerto, que Lázaro no está vivo. Y entonces, ¿a qué vamos? Ah, ahí es donde está, hermanos, lo maravilloso y donde la decepción se convierte en esperanza. Todos estaban decepcionados. Los discípulos de ver que Jesús nos fue inmediatamente. María y Marta, igual. Pero el Señor dice, no, 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 vamos para allá, vamos para allá. Nuestro amigo Lázaro está durmiendo. Voy a despertarlo del sueño. Ah, entonces está durmiendo. ¿Se va a sanar? No, él ya está muerto. ¿Cómo así? Sí, la muerte es como un sueño. Ah, qué interesante. Qué revelación más maravillosa. ¿Cómo cierra el don profético, hermano Racés? Bien, dice el don profético lo siguiente. Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. Su vida está oculta con Cristo en Dios. Y hasta que suene la última trompeta, los que mueren dormirán en él. Qué preciosas palabras nos da aquí el don profético y cómo eh, todos aquellos hijos fieles de Dios, cómo la vida de ellos está escondida. Una vez que fallecen, su vida está escondida con Cristo en Dios. Y esto es lo que quiere decir, esto es lo que nos dice el Salmo 116, versículo 15, que es el versículo de esta semana, que dice así, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. No es que el Señor se alegre en que nosotros fallezcamos, porque nunca fue el propósito de Dios que el hombre falleciera,
Pero por causa del pecado, recuerden, como lo dice Romanos capítulo 6, versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. De manera, mis queridos hermanos y amigos, que estimada es a los ojos de Jehová la muerte de quienes, de tantos, de aquellos que han trabajado toda su vida para hacer avanzar esta obra de proclamar el último mensaje de amonestación. Así que hay recompensa para aquellos que han cumplido con los requisitos que el Señor exige. Y una vez que uno ha cumplido con esos requisitos, como dice aquí, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de quienes, de sus santos o de los justos, ¿verdad? Por eso dice aquí el don profético que Cristo presenta a sus hijos creyentes la muerte como un sueño. O sea, hermanos, ¿por qué? Porque están reposando. Todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús están reposando ¿para qué? Para ser resucitados en la mañana de la resurrección cuando Cristo venga a buscar a su pueblo. Y dice, su vida está oculta con Cristo en Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, hermanos. Muchas veces el Señor permite que un santo, alguien que ha sido fiel, que ha estado sin pecado, que su vida está escondida con Cristo en Dios, permite que el Señor fallezca. ¿Por qué? Porque el Señor lo está cuidando, lo está guardando para la mañana de la resurrección. Y a veces nosotros pudiéramos decir, pero ¿por qué Dios permitió que ese ser que tanto he querido yo, ¿por qué Dios permitió que muriera? Hermanos, muchas veces nosotros no entendemos el plan de Dios. El Señor pone al descanso a sus almas fieles para guardarlos para la mañana de la resurrección. Y así este día nosotros vemos cómo la decepción se convirtió en esperanza, porque el Señor va, va con sus discípulos para donde Lázaro, va a despertarlo. Hermanos y hermanas, se tardó el Señor desde la manera de ver las cosas humanamente hablando. Y podría decir alguien, mire, murió porque Él se tardó. Hermanos, el Señor sabía lo que estaba haciendo. Y como dice su palabra, los caminos de Dios son verdaderos, son fieles, son rectos, son justos. Y Él sabe lo que hace. Y ahora Él está diciendo, vamos, vamos, porque voy a darle esperanza a los que están dolientes. Y así, hermanos, hoy podemos ver cómo Jesús es nuestra única esperanza para la muerte. Para la muerte, hermanos, hay solución. Para la muerte hay esperanza. Y la esperanza es Cristo. Todos los que están durmiendo en el Señor, ellos tienen la bendita esperanza de la resurrección. Usted, hermano, hermana, no le tenga miedo a la muerte si está en Cristo, porque para el que está en Cristo, el morir es ganancia. Solamente espere en el Señor para que en aquella mañana gloriosa Él le vuelva a dar la vida. Así, entonces vemos cómo nuestra confianza y nuestra esperanza en Cristo de cara a qué hay después de la muerte, la mantengamos intacta. Que siempre creamos que después de la muerte viene lo mejor para nosotros, que es la vida eterna. Esto es para el creyente. Esto es para nosotros que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Aquellos que no lo hayan aceptado, que lo han rechazado, que no quieren nada con Él, para ellos sí, tristemente, no hay un mañana feliz. No hay para ellos una vida eterna. Así que gloria a Dios por los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador. Vamos a orar y a darle gracias al Señor por ser nuestra única esperanza. Padre nuestro que esté en los cielos, gracias por
presentarse ahora a nosotros como la esperanza para la muerte, como el que tiene la solución para eso, como el que puede despertarnos del sueño. Señor, le agradecemos por esto, porque muchos de nuestros seres amados ya se han adelantado a nosotros, pero han muerto creyendo en usted. Han descansado en el Señor, como decimos, y por lo tanto, cuánto nos da de alegría saber que serán levantados, que serán en aquella mañana gloriosa, nuevamente dado todas sus facultades, todo lo que los puede hacer vivir. Señor, gracias. Que nuestra esperanza en ti no decaiga y que ante la muerte sepamos qué es, de qué se trata y que claramente entendamos que se trata de un sueño del cual tú despiertas al que, al que duerme en ti, al que descansa en ti. Gracias, Señor, porque no cabe duda que haberte conocido, seguirte como nuestro maestro, es lo más bonito que nos pudo haber pasado, porque nuestro futuro está garantizado como un futuro glorioso cuando tú vengas, cuando tú vengas a buscarnos, ya sea que estemos vivos, pero siéndote fieles o habiendo descansado o dormido en ti antes, porque claramente se ve que tú tienes el poder para despertar a las personas del sueño de la muerte. Te agradecemos por esta palabra y ayúdanos a creerlo y a mantenerlo siempre en nuestra mente. Lo agradecemos otra vez, te lo pedimos, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro Dios.